Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, acá ya subimos la primera parte de muerte súbita, ¿sí? Donde podíamos ver como las principales causas que era la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca con difusión sistólica. En la segunda parte, como causas, vamos a tener enfermedades inducidas genéticamente, ¿sí? Alteración del sistema específico de conducción, tenemos enfermedad de Lenigree, canalopatía, síndrome de QT largo, QT corto, síndrome de Brugada, TB catecholaminergica, otras familiares, torsión de punto familiar, idiopáticas y pediátricas. Después también tenemos miocardiopatías debidas a alteraciones de proteínas cardíacas, como la hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía no compactada u otras formas también de miocardiopatía dilatada, enfermedad cardíaca congénita, enfermedades inflamatorias, cardíacas inflamatorias, valvulares y reumáticas. Y por último, la enfermedad de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Bueno, como alteración del sistema de conducción tenemos la enfermedad de Lenigree, que es una enfermedad degenerativa primaria, es un proceso de envejecimiento exagerado con esclerosis que afecta solo el tejido de conducción. Puede generarse bloqueo sinoauricular, bloqueo AB, bloqueo infragiciano, bloqueo completo de rama derecha o izquierda o ensanchamiento también del QRS, ¿sí? Progresa con el avance de la edad y como clínica los pacientes pueden presentar mareos, síncopes, síndrome de Stock-Adams, ¿sí? Que en un 50-60% es generado por bloqueo auriculoventricular, generalmente completo, 30 a 40% bloqueo sinoauricular y un 5% taquicardias o fibrilaciones paroxísticas, ¿sí? Otros síntomas, convulsiones o muerte súbita cardíaca, ¿sí? En el síndrome de QT largo se caracteriza por un intervalo QT prolongado, como pueden ver en el cuadro a la izquierda es un QT corregido, ¿sí? Que es lo que nosotros medimos en el electrocardiograma, el QT ajustado a la frecuencia cardíaca y tiene que ser mayor o igual de 480 milisegundos en un electro de 12 derivaciones, ¿sí? Bueno, esto puede desencadenar arritmias ventriculares desencadenadas principalmente por activación adrenérgica. La media de presentación es 14 años y la tasa anual de muerte súbita en estos pacientes no tratados es de 0,3 y 0,9%, ¿sí? Mientras que para el síncope se puede evaluar, digamos, en pacientes que tengan síndrome de QT largo en un 5%. Existen tres tipos: autosómico dominante con manifestación extracardíaca, ¿sí? Y autosómico recesivo. Como arritmias puede desencadenar una torsada, ¿sí? Una ATB, un FB y el tratamiento de sulfato de magnesio. No olvidar en ese momento con la torsada de Pointes. Y algoritmo de paro cardiorrespiratorio, obviamente, ¿sí? Bueno, como estratificación de riesgo de tratamiento de QT largo, evitar fármacos que prolonguen el QT, corregir las alteraciones del medio interno, evitar desencadenantes de arritmias específicas en cuanto a ejercicio extenuante, ¿sí? Se recomienda utilizar beta bloqueantes para pacientes que tengan diagnóstico clínico de síndrome de QT largo. Se recomienda el desfibrilador más beta bloqueantes para pacientes con este tipo de patología y que tengan antecedentes de paro cardíaco previo, ¿sí? Recomendación 1B. En el síndrome de QT corto tenemos una duración reducida de la repolarización cardíaca, que constituye el sustrato para el desarrollo de arritmias potencialmente mortales, asociados genes, y la enfermedad parece ser muy mortal en todos los grupos de riesgo, incluidos los niños en los primeros meses de vida, los bebés, ¿sí? La probabilidad de un primer paro cardíaco en los pacientes menos de 40 años es mayor al 40%, ¿sí? Es bastante. Y los pacientes con síndrome de QT corto que sobreviven a una parada cardíaca previa deberían recibir un desfibrilador autoimplantable para prevención secundaria, ya que la tasa de recurrencias de paro cardíaco se ha estimado en un 10% por año, ¿sí? Como recomendaciones,
Se recomienda implantar un desfibrilador para pacientes con diagnóstico de síndrome de QT corto, sobrevivientes a un paro cardíaco, ¿sí? Y a una TB sostenida espontánea documentada. Recomendación 1C. También como diagnóstico de QT corto, que eso ya lo habíamos colocado al principio, que era diagnóstico de síndrome de QT corto, presencia de QT corregido menor o igual a 340 milisegundos. ¿Sí? Y se debe considerar síndrome de QT corto en presencia de QT corregido menos de 360 milisegundos y una mutación patogénica confirmado, historia familiar de muerte súbita menos de 40 años, haber sobrevivido a un episodio de TB-FB en ausencia de enfermedad cardíaca. El síndrome de Brugada, la prevalencia es mayor en el sudeste asiático que en los países occidentales. La prevalencia es 1 en 1000 o 1 en 10.000 más o menos. Rasgos dominantes, más frecuente en hombres que en mujeres. Se produce fibrilación ventricular a una media de edad de 41 años más o menos 15, normalmente durante el reposo o el sueño. ¿Sí? Desencadenantes, fiebre, consumo excesivo de alcohol, comidas copiosas, ¿sí? Pueden desenmascarar un patrón en un electrocardiograma que es del tipo 1, que ahora voy a explicar cuáles son, ¿sí? Eso predispone a una fibrilación ventricular. Se conoce que está asociado a 12 genes, ¿sí? Que los más conocidos son los descriptos, y el único tratamiento capaz de reducir el riesgo de muerte súbita es el desfibrilador autoimplantable, por lo que se recomienda para todo paciente que haya tenido una TB o FB documentada que presente en el electrocardiograma un patrón o una morfología de síndrome de Brugada tipo 1 y antecedentes de síncope. La incidencia de la muerte súbita en este tipo de pacientes en 13% aproximadamente con paro cardíaco reanimado, ¿sí? En 3,2% pacientes con síncope y 1% de los pacientes asintomáticos. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de síndrome de Brugada? A todo paciente con elevación del ST con morfología de tipo 1. ¿Qué quiere decir? Una elevación del ST más de 2 milímetros en una o más derivaciones de las precordiales derechas. ¿Sí? Fíjense, acá vamos a tener los tres tipos morfológicos, ¿sí? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es el descrito recientemente, que vamos a ver una elevación del segmento ST mayor o igual a 2 milímetros, seguido de una onda T negativa en las precordiales derechas. Fíjense que tiene como forma de aleta de tiburón. En tipo 2 lo que vamos a ver es una elevación del ST, ¿sí? Pero en forma de silla de montar, seguida por una T positiva, ¿sí? No negativa. Igual también la elevación es manteniéndose por encima de 2 milímetros, ¿sí? Pero el tipo 1 es el patrón electrocardiográfico de diagnóstico de síndrome de Brugada. El tipo 3 es un patrón similar al tipo 2 en silla de montar la elevación del ST, pero la elevación es menor a 1 milímetro, ¿sí? Como diagnósticos diferenciales tenemos bloqueo de rama, hipertrofia ventricular, infarto agudo, miocarditis, TEP, hipercalemia, hipercalcemia, hipotermia. Bueno, el síndrome de Brugada dijimos de que es diagnóstico si nosotros tenemos el tipo 1, ¿sí? Pero hay veces que tenemos tipo 2, tipo 3, que lo que tenemos que hacer es provocar la morfología tipo 1 para hacer el diagnóstico de síndrome de Brugada. ¿Cómo hacemos eso? Con el test de provocación farmacológico. Se puede utilizar agmalina o flecainida, ¿sí? Son bloqueantes de los canales de sodio y facilitan la aparición de la morfología de tipo 1. La prueba debe realizarse con seguimiento continuo por electrocardiograma y terminará si aparece una morfología de tipo 1, con múltiples extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, ensanchamiento de QRS mayor de 30% del inicial. Fíjense, este es un electrocardiograma con el test de provocación. Tenemos a los pacientes con síndrome de Brugada que presentan una lesión en cromosoma 3, que esto genera una alteración en las corrientes de sodio
y se generan también lesiones regionales en los canales iónicos del epicardio del ventrículo derecho, ¿sí? El patrón en el electro que nosotros tenemos que ver es un bloqueo completo de rama derecha con elevación del ST en las derivaciones precordiales derechas, dijimos mayor a 2 milímetros, ¿sí? Con T negativas. Ese sería el patrón tipo 1. Se realiza con agmalina generalmente, que produce heterogeneidad eléctrica en forma transmural, interventricular e intraventricular, ¿sí? Bueno, como recomendaciones, evitar fármacos que puedan producir elevación del ST, evitar consumo excesivo de alcohol y comidas copiosas, ¿sí? Se recomienda el desfibrilador para todo paciente con síndrome de Brugada, con diagnóstico ya, que han sobrevivido a un paro cardíaco o que tengan TB sostenida espontánea documentada. Y se debe considerar el implante del desfibrilador para pacientes con patrón en el electrocardiograma de tipo 1, espontáneo, diagnóstico y antecedente de síncope. Bueno, después por otro lado tenemos también la taquicardia ventricular polimórfica, ¿sí? Es un trastorno arritmogénico, hereditario, raro, caracterizado por TB bidireccional y polimórfica, por inducción adrenérgica, ¿sí? La prevalencia es 1 en 10.000 y la clínica aparece en la primera década de vida, tras una actividad física extenuante o un estrés emocional, ¿sí? Se suele, como dijimos que aparece en la primera década de vida, verse en jóvenes. Y se diagnostica en presencia de un corazón normal, con electro normal, pero sí tenemos una TB bidireccional o polimórfica inducida por ejercicio o emociones, ¿sí? Recomendación 1C, clase 1C, fíjense. El diagnóstico es un reto porque son pacientes que tienen electro y ecocardiograma que son normales, por lo tanto debemos inducir, ¿sí?, esta arritmia mediante prueba de estrés. Bueno, entonces, ¿qué recomendamos en este tipo de pacientes? Cambios de estilo de vida, ¿sí? Evitar deportes de competición, ejercicio extenuante, ambientes estresantes. Se recomienda beta bloqueantes para este tipo de pacientes. Se recomienda desfibrilador, además de tratamiento médico con beta bloqueantes, para todo paciente que tenga diagnóstico de taquicardia ventricular catecolaminérgica que sufren paro cardíaco, síncope recurrente o TB polimórfica bidireccional a pesar del tratamiento médico óptimo, ¿sí? Recomendación 1C. Después hablo un poco más de los fármacos. Como miocardiopatías. Pasamos a miocardiopatías. La primera a describir va a ser la miocardiopatía hipertrófica, con una prevalencia de 0,2% en los adultos. Baja la tasa en pacientes menores de 25 años, ¿sí? Aumenta mucho con la edad y guarda relación con el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Esto lo podemos evaluar sobre todo en la resonancia magnética cardíaca, un realce tardío del gadolinio, ¿sí? Tiene rasgo autosómico dominante, la mortalidad cardiovascular anual total es de 1-2% y la tasa de muertes o descargas apropiadas del desfibrilador por TB o FB es de 0,81%, ¿sí? Se produce taquicardia ventricular no sostenida durante la monitorización ambulatoria en un 25% de los pacientes. Y la TB monomórfica sostenida, que es más de 30 segundos, es muy frecuente en los pacientes con diagnóstico de enfermedad de miocardiopatía hipertrófica con aneurismas apicales del ventrículo izquierdo, ¿sí?, que es una de las complicaciones de esta enfermedad. Bueno, se recomienda abandonar los deportes de competición, ¿sí? Se recomienda el desfibrilador para pacientes que hayan sobrevivido a un paro cardíaco debido a una TB-UFB o una TB sostenida espontánea que causa síncope o deterioro hemodinámico y los pacientes tienen sobrevida más de un año. Recomendación 1B. Bueno, acá lo que voy a explicar es que fíjense lo que recomienda esta guía. El uso de HCM-RISC, ¿sí?, que es una calculadora donde nosotros estimamos el riesgo de muerte súbita a los 5 años, ¿sí?, en los pacientes. Ahora voy a explicar un poco más sobre esto.
Se recomienda valorar el riesgo de muerte súbita a 5 años, ¿sí? Con una primera evaluación en intervalo de 1 o 2 años cuando haya un cambio en el estado clínico. Fíjense, se recomienda el implante de desfibrilador autoimplantable en los pacientes que tengan un riesgo que, calculado ya por esta calculadora, que ahora les voy a mostrar qué patrones son los que utilizamos, ¿sí? Que sea un riesgo más del 6% con esperanza de vida menor a un año, mayor a un año, ¿sí? Recomendación 2A-B, ¿sí? Los que den entre 4 y 6% y tengan una esperanza de vida mayor a un año, cambia un poco la recomendación a 2B. Bueno, además de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, podemos encontrar en este tipo de pacientes fibrosis miocárdica, ¿sí? Aneurismas apicales del ventrículo izquierdo y que le va a dar más comorbilidad al paciente, por lo tanto nos puede guiar la terapia con desfibrilador, ¿sí? Para este tipo de pacientes. Bueno, lo que recién le estaba comentando de que esta guía recomienda el uso de la calculadora, ¿sí? Que estima el riesgo a 5 años. Está diseñada para pacientes mayor o igual de 16 años. No se recomienda para atletas de élite ni en individuos con enfermedades o síndromes metabólicos o infiltrativos, ¿sí? Lo que hace es evaluar de riesgo de muerte súbita y la necesidad o no de utilizar un desfibrilador autoimplantable en estas personas, ¿sí? El modelo no emplea gradientes del tracto de salida del ventrículo inducidos por el ejercicio y no se ha validado antes y después de una miomectomía o ablación del septum con alcohol. Fíjense, estos son los factores que evalúa esta calculadora, que es la edad, el máximo espesor del ventrículo izquierdo, el tamaño auricular izquierdo, el gradiente máximo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la historia familiar de muerte súbita, la TB no sostenida o el síncope inexplicable, ¿sí? Entonces, a un paciente con un valor menos de 4% generalmente nos indica CDI. A pacientes entre 4 o 6% se puede considerar y sí estaría más indicado a pacientes con un valor más de 6%, ¿sí? Porque tienen más riesgo de muerte súbita a los 5 años. Bueno, como prevención de muerte súbita se recomienda no participar en deportes de competición, ¿sí? Los antiarrítmicos la verdad que no han demostrado disminuir la mortalidad y la guía esta no recomienda la miomectomía quirúrgica o ablación septal con alcohol para reducir el riesgo de muerte súbita en pacientes con obstrucción del tracto de salida. Fíjense, ¿no? Y después con respecto al uso de fibrilador autoimplantable como prevención primaria, las recomendaciones se basan en el riesgo que nos da la calculadora, ¿sí? Y teniendo en cuenta la edad, la salud general, el estado socioeconómico, en realidad es algo que lo nombra, y el estatus psicológico sobre todo, ¿sí? En prevención primaria la recomendación es 1B. Bueno, como otra miocardiopatía tenemos la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Es un trastorno progresivo del músculo cardíaco caracterizado por arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca y puede generar muerte súbita, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Se sustituyen los miocardiocitos por tejido adiposo y fibroso, generando anormalidades estructurales y funcionales del ventrículo derecho. Pero también fíjense que el VI está afectado en más del 50% de los pacientes. Eso es bastante, ¿sí? Tiene un rasgo autosómico dominante asociado a ciertas proteínas, mutaciones de ciertas proteínas, con una incidencia entre 1 en 1000 o 1 en 5000, ¿sí? Con mayor incidencia entre 20 y 40 años. Es una causa muy importante de muerte súbita en pacientes atletas y adultos jóvenes, ¿sí? Que no tengan diagnóstico. Como clínica tenemos palpitaciones, síncope o arritmias ventriculares y que pueden desencadenar la muerte súbita. La progresión de la enfermedad puede dar lugar a insuficiencia cardíaca derecha o biventricular y la mortalidad cardíaca es de 0,9%. ¿Qué hallazgos vamos a tener en el electrocardiograma? Vamos a tener una inversión de onda tenas de derivaciones precordiales derechas sin que haya un bloqueo completo de rama derecha,
Fíjense cómo podemos ver en B1, B2 T negativas y también podemos verlas en ABR, ¿sí? Que es frecuente, es normal ver T negativas en ABR, pero fíjense que en conjunto sería un hallazgo en el electrocardiograma. Otras cosas que también podemos ver es anomalías en la red de polarización, ¿sí? Podemos evaluar las ondas epsilon, que se producen al final del complejo QRS y al inicio del segmento ST y que se detectan en las derivaciones precordiales derechas, ¿sí? Corresponden a áreas de activación retardada del ventrículo derecho como consecuencia de la sustitución fibrosa o fibra adiposa del miocardio del ventrículo derecho, lo que se considera un criterio mayor. Bueno, recomendaciones, estratificación de riesgo y tratamiento para estos tipos de pacientes. Se recomienda evitar deportes de competición, ¿sí? Y a todo paciente que tenga extrasístoles ventriculares y TB no sostenida frecuente se recomienda beta bloqueantes. Se recomienda el DAI para pacientes con antecedentes de muerte súbita, abortada y TB que realmente lo descompense hemodinámicamente. Se puede considerar la amiodarona para estos pacientes y para pacientes que se debe considerar el implante desfibrilador para pacientes que tengan esta patología y que tengan TB sostenida hemodinámicamente bien tolerada, ¿sí? Pero pondera el riesgo de la terapia del DAI tras incluir complicaciones a largo plazo y el beneficio del paciente. Recomendación 1A-B. Bueno, como miocardiopatía dilatada, ¿sí? Tenemos dilatación y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en ausencia de condiciones anormales de carga o de cardiopatía isquémica, ¿sí? Que son suficientes como para causar una alteración sistólica global. O sea, tengo un ventrículo dilatado con disfunción sistólica y no tengo causa isquémica ni alguna condición de carga que genere esa dilatación, ¿sí? La prevalencia es 1 cada 2.500 individuos, ¿sí? Y la incidencia es 7 en 100.000. Como etiologías tenemos mutaciones genéticas en un 20% de los adultos que tengan miocardiopatía dilatada, ¿sí? Un 10-20% de los familiares que tengan evidencia de la enfermedad. Otras etiologías pueden ser afecciones adquiridas, enfermedades inflamatorias, infecciones sistémicas, fármacos y toxinas, alcohol, fármacos citotóxicos y el embarazo, ¿sí? Una de las principales causas de muerte cardiovascular en este tipo de pacientes es la IC progresiva y la muerte súbita secundaria de arritmias ventriculares, pero también se pueden generar por bradiarritmias. Bueno, como recomendación, en los pacientes con miocardiopatía dilatada se recomienda terapia médica óptima y ECA beta bloqueantes y antagonistas de mineralocorticoides, ¿sí? Para reducir el riesgo de muerte súbita. Recomendación 1A. Se recomienda tratar, digamos, todos los fármacos, los factores arritmogénicos, evaluar también el medio interno y las comorbilidades que tenga el paciente. Se recomienda el cateterismo para pacientes que tengan miocardiopatía dilatada estable con riesgo de cardiopatía isquémica intermedio y arritmias ventriculares de nueva aparición. ¿Para qué? Para descartar causas coronarias, ¿sí? Que podamos hacer un tratamiento médico. Se recomienda el desfibrilador para pacientes con miocardiopatía dilatada, TB o FB, con mala tolerancia hemodinámicamente y esperanza de vida más de 1 año. Fíjense, recomendación 1A, ¿sí? Y para todo paciente que tenga diagnóstico de enfermedad de miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, clase funcional 2-3, con FEI menos de 35%, tratamiento médico óptimo durante 3 meses y esperanza de vida más de 1 año, se recomienda el DAI, recomendación 1B, ¿sí? Bueno, después tenemos el ventrículo izquierdo no compactado, ¿sí? Que también termina perteneciendo a una miocardiopatía dilatada. ¿Qué es lo que podemos evaluar? Que hay presencia de trabeculaciones ventriculares y cavidades intertrabeculares profundas en el ventrículo izquierdo o derecho también, que con frecuencia se asocian a una capa miocárdica bien fina, epicárdica compactada, ¿sí?
El ventrículo se termina dilatando y generando disfunción sistólica. Se produce en asociación con trastornos cardíacos congénitos, pero también lo podemos encontrar de forma aislada, ¿sí? O sea, idiopático. La enfermedad familiar se produce en un 18-50% de los adultos con BI no compactado. Como clínica tenemos pacientes que están digamos, de forma sintomática, ¿sí? Sino también insuficiencia cardíaca, tromboembolia, arritmias o muerte súbita. Como factores de mal pronóstico vamos a tener la edad, el diámetro telediastólico del ventrículo al momento de la presentación, ¿sí? La insuficiencia cardíaca sintomática, la FA, los bloqueos de rama y la enfermedad neuromuscular. La necesidad del desfibrilador autoimplantable debe estar guiado por la gravedad de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y la presencia de arritmias ventriculares sostenidas usando los mismos criterios que para la miocardiopatía dilatada, ¿sí? Bueno, después tenemos la miocardiopatía chagásica. El 20-40% de los pacientes desarrollarán enfermedad miocárdica crónica y se genera anormalidades en el sistema de conducción. Y en los estadios posteriores podemos ver dilatación y disfunción sistólica del ventrículo progresivamente, ¿sí? Se debe considerar el desfibrilador para pacientes con miocardiopatía chagásica con fe de menos del 40% y esperanza de vida más de 1 año. Recomendación 2AC. Bueno, después tenemos la enfermedad cardíaca congénita. Incidencia 700-800 personas cada 100.000 personas nacidas vivas, ¿sí? La mayoría de los pacientes con esta enfermedad vivirán hasta la edad adulta debido al diagnóstico que tenemos hoy en día y al tratamiento y a las cirugías, ¿sí? La incidencia de muerte súbita en estos pacientes es baja, es de 0,09% al año. Y los defectos congénitos que generan más riesgo de muerte súbita es la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, las lesiones por obstrucciones del corazón izquierdo y los corazones univentriculares. Bueno, como prevención secundaria, ¿sí? Que todo paciente que tenga este tipo de enfermedades se recomienda un desfibrilador autoimplantable porque han tenido un paro cardíaco, recomendación 1B. Después se recomienda el desfibrilador para pacientes con enfermedad cardíaca congénita y TB sostenida sintomático, ya sometidos a un estudio electrofisiológico, recomendación 1B. Se recomienda ablación con catéter o alternativa al DAI para pacientes con enfermedad cardíaca congénita que tienen TB monomórficas recurrentes, ¿sí? Recomendación 1C, y se recomienda terapia DAI para adultos con enfermedad cardíaca congénita con fe menos de 35% e insuficiencia cardíaca sintomático a pesar de tratamiento médico óptimo. Digamos, estadio de insuficiencia cardíaca 2 o 3, ¿sí? Recomendación 1C. Bueno, después habla un poco de cada enfermedad cardíaca, como por ejemplo para la tetralogía de Fallot, se debe considerar el DAI para este tipo de pacientes que tengan una disfunción de PI, una TB no sostenida y un QRS más de 180 milisegundos con TB sostenida inducible en el estudio ¿sí? De estimulación ventricular programada. Recomendación 2AB. Y fíjense que la recomendación del CDI ha cambiado bastante con el tiempo, digamos que ya no solo se utiliza como prevención secundaria, ¿sí? A pacientes que han tenido un paro cardíaco, sino que también se ha demostrado de que mejora, digamos, la sobriedad en los pacientes como prevención primaria, ¿sí? Porque además de generarse en estos pacientes arritmias ventriculares, se genera una disfunción ventricular. Y eso se ha convertido, digamos, en un firme factor de riesgo de muerte súbita en estos pacientes, ¿sí? Bueno, por otro lado, como enfermedades cardíacas inflamatorias, reumáticas y valvulares, las recomendaciones generales, ¿sí? Colocar marcapaso transitorio a todo paciente con bradicardia o bloqueo AB completo durante una fase aguda de miocarditis que puedan desencadenar arritmias ventriculares. Fíjense, recomendación 1C.
Antiarrítmicos para pacientes con TB no sostenida durante la fase aguda, recomendación 2AC. Implante de DAI o marcapasos para pacientes con enfermedades cardíacas inflamatorias tras la resolución del episodio agudo, va cayendo recomendación 2AC. Para pacientes con TB sostenida que produce deterioro hemodinámico y aparece tras la resolución del episodio agudo. Se debe considerar el DAI si se espera que el paciente sobreviva más de un año. ¿Sí? Bueno, como enfermedades cardíacas inflamatorias vamos a clasificarlas en miocarditis, endocarditis, enfermedad reumática y pericarditis. La miocarditis es una infección miocárdica o autoinmune que causa destrucción de los miocitos. Como causas tenemos virales, bacterias, clamidias, rickettsia, hongos y protozoos, ¿sí? También tenemos reacciones tóxicas y de hipersensibilidad. Los gérmenes más frecuentes es el Coxsackie B, adenovirus, parvovirus, el virus del herpes humano tipo 6 y también se ven pacientes asociados, digamos, en pacientes portadores de HIV, ¿sí? Vamos a tener dos marcos clínicos en este tipo de pacientes. La miocarditis fulminante aguda, que genera taquiarritmias ventriculares malignas, refractarias, ¿sí? Y C aguda grave y mal pronóstico a corto plazo. Y después en pacientes con evolución a largo plazo que van generando una miocardiopatía inflamatoria con disfunción del ventrículo con resultado de alto riesgo de muerte súbita, parecido a la miocardiopatía dilatada, ¿sí? La endocarditis, mal pronóstico, más frecuente afectada a la válvula aórtica que la mitral, puede dar lugar a bloqueos aurículos ventriculares, ¿sí? Puede generarse insuficiencia aórtica agudo, eso desencadenar episodios de TB sostenida. La enfermedad reumática puede causar pancarditis, ¿sí? O sea que afecte el pericardio, miocardio y endocardio, ¿sí? La pericarditis sin asociación específica a arritmias ventriculares específicas. Bueno, después tenemos las enfermedades valvulares. Estas pueden generar aumento de la masa miocárdica, dilatación del estrés parietal, ¿sí? Isquemia subendocárdica en ausencia de cardiopatía isquémica, daño miocárdico crónico, fibrosis postquirúrgica, ¿sí? Todo esto va a aumentar la incidencia de taquiarritmias ventriculares complejas que pueden ir asociadas a TB sostenida y a muerte súbita. Y fíjense, en pacientes con estenosis aórtica, en un promedio de 60 años, se presenta muerte súbita en un 15 a 20%, ¿sí? Y en pacientes sintomáticos no operados aumenta la incidencia de muerte súbita en un 34%. Es bastante. Por lo que se recomienda el implante de DAI para pacientes con enfermedad cardíaca valvular que tras reparación quirúrgica satisfacen los criterios para prevención primaria y secundaria de muerte súbita. Recomendación 1C. Bueno, y por último tenemos la enfermedad de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? ¿Qué es? Es un ASPAR específico aurículo-ventricular con posibilidades de conducción anterógrada, ¿sí? Eso determina la existencia de dos vías conectadas en paralelo comunicando aurículas con ventrículos. Fíjense en el gráfico donde nosotros tenemos la conducción normal, que es número 1, y la conducción anormal o el as anormal que se denomina as de Kent, que es el tipo 2, ¿sí? Como arritmias más frecuentes vamos a encontrar la taquicardia paroxística supraventricular, la FA y el flutter. ¿Qué es lo que vamos a ver en el electrocardiograma? Una onda P sinusal, un intervalo de QT corto, menos de 0,12 segundos, onda delta, QRC ancho debido a la onda delta, ¿sí? Y a altos grados de preexcitación, un QRS similar al bloqueo de rama y alteraciones de la repolarización. Entonces, como tratamiento de los pacientes con esta enfermedad se recomienda ablación para pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White reanimados de paro cardíaco de forma súbita debido a FA o conducción rápida de la vía accesoria causante del FB, ¿sí? Recomendación 1B. Bueno, otras descripciones que también tenemos la muerte súbita en atletas, con incidencia anual de 1 cada 200.000 jóvenes menores de 35 años,
¿sí? La prevalencia es mayor en hombres y la muerte súbita no se limita solamente a los atletas de élite, ya que también se observa durante actividades recreativas en personas no atletas. Como causa tenemos en menores de 35 años la miocardiopatía hipertrófica a la cabeza, ¿sí? Con un 36%, las anomalías congénitas de arterias coronarias 17%, miocarditis 6%, displasia ritmogénica de ventrículo derecho 4% y canalopatías 3,6%. Y mayores de 35, la causa más frecuente es la cardiopatía isquémica. Bueno, se recomienda una cuidadosa recogida de la historia para descubrir enfermedad cardiovascular subyacente, trastornos de ritmo, episodios de síncope o historia familiar de muerte súbita. Recomendación 1C. Y si tenemos un electropatológico, un electrocardiograma patológico que indique en cardiopatía estructural, se recomienda ecocardiografía o resonancia, ¿sí? Y para los pacientes atletas más jóvenes se debe considerar el examen físico y el electro de 12 derivaciones. Se debe cribar a los individuos de mediana edad que realicen ejercicio de gran intensidad mediante historia, examen físico, score, etc. y electro en reposo, ¿sí? Y obviamente todo el personal de instalaciones deportivas, digamos, tiene que estar entrenado y debe haber un desfibrilador en el lugar de trabajo, ¿sí? Y para finalizar, recomendaciones en general. Para la población general se recomienda el estudio a toda persona que haya fallecido de muerte súbita inexplicable, ¿sí? Y se recomienda que haya acceso público a la desfibrilación en todo lugar que sea muy concurrido, ¿sí? Para pacientes que tengan indicación de desfibrilador, se recomienda también hablarle a los pacientes y decirle las posibles complicaciones y el curso de la enfermedad por el cual se le colocó el desfibrilador. En cambio, en cuanto a la cardiopatía isquémica, se recomienda posinfarto, ¿sí? Realizar un ecocardiograma para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, para evaluar si requiere o no colocación de desfibrilador autoimplantable con tratamiento médico óptimo y con sobrevida más de un año, ¿sí? Para pacientes con insuficiencia cardíaca, dijimos, se recomienda el DAI para reducir la muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. Clase funcional 2-3, con FEI menos del 35%, tratamiento médico óptimo por 3 meses y sobrevida más de un año, ¿sí? Ya sea de etiología isquémica y no isquémica. Y después tenemos, para reducir la mortalidad por cualquier causa, se recomienda la terapia de resincronización en pacientes con QRS más de 130, con FEI menos del 30%, con bloqueo completo de rama izquierda y tratamiento médico óptimo por 3 meses con una sobrevida más de un año, ¿sí? Para pacientes con enfermedades arritmogénicas hereditarias se recomienda a los pacientes con displasia arritmogénica de ventrículo derecho evitar los deportes de competición, ¿sí? Y bueno, con respecto a otras recomendaciones, también utilizar la plecainida en todos aquellos pacientes, digamos, que se ha utilizado beta bloqueantes y que tengan diagnóstico de taquicardia ventricular catecolaminérgica, que tienen síncopes recurrentes o TB documentada, ¿sí? Y se debe considerar el desfibrilador autoimplantable para pacientes con miocardiopatía dilatada con LMNA de mutación, digamos, causante de enfermedad confirmada y factores de riesgo clínico, ¿sí? Estas son las recomendaciones generales. Y con esto damos por finalizado la clase de muerte súbita 2020. Muchas gracias por su atención.